A continuación, Diálogos con Francisco Rocha. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diálogos con Francisco Rocha, un programa de política con ciudadanos para ciudadanos, con la conducción del doctor Francisco Rocha. Buenas noches, amigos, estamos iniciando nuevamente diálogos. Está con nosotros, como les habíamos anticipado, el señor doctor Ramiro Rivera. Ramiro ha tenido una larga carrera política, pero digamos, una forma de militancia ha sido también este tiempo que cede a la opinión pública, ¿no? Ramiro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el país está viendo, como decía, no hubo carnavalazo, que era un poco así, se viene, ya viene el cuco. El presidente intenta, debo decirlo así, como calmar esta confrontación. ¿Qué hacer para que la democracia superviva? Y eso no significa que el presidente Lasso sea sinónimo de la democracia, ¿no es cierto? Pero él es el presidente electo. Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco, por la invitación. En verdad, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Sí? Este carnaval son 50 años del golpe de Estado de Guillermo Rodríguez Lara a Velasco Ibarra en su quinta presidencia, ¿no? Porque la última fue de 68, 70 se declara dictador, 72 le vota Guillermo Rodríguez Lara, él gobierna hasta el 75, del 75 al 77 el triunvirato, ¿no? Sí, la junta militar o el triunvirato. Bueno, lo fatídico, Francisco, es que la democracia que vivimos, a más de débil, a más de raquítica, de endeble, de frágil, está sentada en un país donde hay muy poca cultura democrática, ¿no? Como que hacemos de la política el arte de la guerra, ¿no? O sea, no somos adversarios sino enemigos. Sino enemigos. Y hay una carnicería para que la política se vea bien. Yo creo que hay toda una carnicería para que la política caiga en más descrédito, ¿no? Porque además estamos en la moda del desencanto en la democracia, de lo fétido que aparece lo político. El mejor negocio es que tú hagas política atacando a la política o aparezcas como candidato diciendo que no eres político. Y a lo que se suma pues todo este enjambre de las redes sociales, de las plataformas, la gente se pasa más en TikTok, en el WhatsApp, pero en sus cosas. Los asesores políticos, digamos así, te recomiendan abstraerte del pensamiento y plantearle a la ciudadanía cualquier majadería. Con que estés en el TikTok o en la red social, se pasó del pensamiento, de la política de ideas, a cualquier cosa. Sí, yo creo que a la redecracia, no sé si cabría decir ese término, ¿no? Sí, porque se decía telecracia, no sé, homovidens, o sea, todo esto que ahora se ha desplazado del mundo real a la ficción, porque es impresionante, Francisco, cómo, por ejemplo, gente que está en el círculo de uno y dice, Ramiro, ¿y tú crees que dure hasta mayo? Sí. Y Ramiro, ¿crees que Carnaval sobreviva? Y yo le pregunto a la gente, ¿y por qué? ¿Pero por qué piensas eso? Es que fíjate todo lo que está pasando. ¿Pero qué está pasando? Dime. Es que las redes. Digo, bueno, las redes también es una especie de inframundo que no tiene que ver mucho con la realidad, cuanto más con la ficción, con la espectacularidad, o con los deseos de algunos, ¿no es cierto? Pero Ramiro, sí está pasando algo. Por supuesto. O sea, el presidente de la República se ha demorado en aclarar algunas cosas que ahora le están pidiendo que aclare. Claro, algunos dicen que con malicia se ha manejado el tema, digamos, de este gran padrino o esta maldad que se hace denominándole con el nombre del gobierno, digámoslo así, el del encuentro, el gran problema ¿no?
tienes una comisión en la asamblea, claramente que ya casi dictan una sentencia, pero ahí hay, o sea, cuando el gobierno venía hablando de la narcopolítica y la narcodemocracia, le caen y le dicen, oiga, usted tiene vínculos. Y los albaneses han estado aquí desde el 2014, ya asentados, porque llegan, parece, en el 2009. Claro, ¿no? Claro, y haciendo empresas ya en el año 2010, 2011. Bueno, son formas de lavado, ¿no? O sea, yo creo que hay varios elementos, Francisco. Primero, el mundo del narco está aquí. Ahí estamos. Hace algún tiempo. La pregunta es por qué antes estuvieron tan queditos, y ahora están tan turbulentos. Yo creo que no hay nada que hacer, que si hay una vocación del presidente Lasso en enfrentarlos. Un segundo elemento, este es un gobierno extremadamente débil. Pero pueden haber gobiernos débiles que por estrategia política, por sentido de oportunidad, por inteligencia, por presencia, por iniciativa, tienen un mejor manejo y lideran los temas. ¿No fue acaso un gobierno de transición débil el del doctor Fabián Alarcón? Pues no sé si tenía 3 o 4 diputados cuando él pasa a ser... Él mismo era casi el único, digamos, exactamente, ¿sí? pero sobrevivió. Fue muy hábil, no sé si él o su ministro Verduga planteó la temática que había que formularla, hizo un gobierno de transición, convocó a una consulta plebiscitaria y arrasó, pues. Porque yo me acuerdo que una de las preguntas es, ¿usted está de acuerdo con la destitución de Bucaram y está de acuerdo en que Fabián Alarcón sea presidente interino? 70% dijo sí, una legitimación brutal. Y a mí me da la impresión que como que el presidente Lasso o conoce poco de ese oficio, cuando digo de ese oficio es la intuición política, el olfato político, el anticiparse a la complejidad política, o le ha faltado equipo. O ese equipo no ha tenido la mínima condescendencia o sentido de pertenencia. Voy a dar 2 ejemplos. El uno, la señora May Montaño, ministra de Bienestar Social, que fue parlamentaria de Creo, le dejó votando, así pateando, diciendo que no está en el partido de la chequera, luego regresó de ministra y hace pocos días estaba echando fuego contra el presidente. O demos el otro ejemplo del señor ministro Jiménez. Al día siguiente sale a dar la razón a quien le nombró gobernador. Exactamente, al día siguiente sale a darle razón al señor Correa, diciendo que lo jurídico se ha expandido, que él no comprende. Por Dios. Y además dice que eso lo hace como profesor universitario. No, terrible. Entonces, terrible. Pero esos 2 ejemplos nos llevan a pensar que entonces no tenía un equipo. En 2 años ha tenido 4 ministros de gobierno. ¿Por qué? ¿Es el problema estos 4 ministros de gobierno, más allá de las cosas puntuales, o el problema es el presidente que quiere hacer todo? Yo creo que es el estilo del presidente. Es el estilo. O sea, este no es el banco donde él puede decidir, pues. Es que no solamente eso, yo creo que al no entenderse la complejidad de la política, la complejidad del ejercicio del poder, que es una cosa bien, que tiene cantidad de dimensiones, ¿no es cierto?, y que requiere de paciencia, de experiencia, de inteligencia, se supone que un presidente al menos debe estar bien rodeado. Y que su equipo debe dar la cara en el ámbito de la competencia de cada ministro. Y que la presencia del presidente, la voz del presidente, la palabra del presidente, que se supone debe ser, como decía Luis Espota, las palabras mayores, debe ser de manera muy esporádica. Bueno, yo era joven funcionario del gobierno de Osvaldo Hurtado, tú, Francisco, eras casi un niño, ¿no es cierto? Un adolescente. Y cuando Osvaldo Hurtado anunciábamos el programa tal domingo, el presidente y la prensa, generaba expectativa nacional. Y luego de 1 hora, 1 hora y media, en un canal con 3 o 4 periodistas de distintas vertientes y sobre todo de independencia en el ejercicio periodístico, el país al siguiente día tenía certidumbre, tenía una voz, tenía una señal, un análisis, una perspectiva, un horizonte. Pero el problema de Lasso me parece es que se mete en todo
todos los días de todos los temas, y entonces su voz se ha debilitado. Exactamente. Es que una voz de un presidente que está en todo, que quiere incluso contestar a algunos opositores políticos que todavía no le han dicho nada y que le molesta a él seguramente porque están callados, pero que con quienes ha tenido acuerdos, o sea, claro, a quienes también de alguna manera les debe la presidencia, y me refiero, por ejemplo, sacarlo al señor Nebot, claro. O sea, ¿qué sentido? Y encima de eso, por viejo. Claro, ¿qué sentido tiene que, como que yo, Francisco, salga alguien a acusarle de viejo? O sea, más pinta de viejo que la mía. Nadie. O sea, yo quisiera tener la edad que aparento tener, pues. Y no soy jovencito, ya voy a ser setentón. Pero que en la política esté hablando yo de que otro es viejo, o que alguien se pinte el bigote o el pelo, por favor. Es otra forma de hacer TikToker, de dañar la política y de asquear al país, que terminan debilitando a la propia democracia. Y le debilita al propio gobierno. Claro. Porque yo digo, bueno, ok, Guillermo Lasso tomó la decisión, digamos, valiente pero riesgosa, de no llegar a un acuerdo con el Partido Social Cristiano y el correísmo en el Parlamento. Pero sobre todo tuvo un compromiso, con el correísmo. Claro, tuvo un compromiso, digamos que romántico, con la idea y Pachacuti, que a la virada de la esquina, en la otra vuelta de la esquina, se evaporó. Y en ese sentido, ¿qué sentido tenía, por ejemplo, de acusar de corrupción a los 5 legisladores de Pachacuti? Para 6 meses después tener que pedirle a la fiscal decir retire. Sí. ¿O qué sentido tenía inculparle al líder en esa época de la ID, que era el ex candidato presidencial Javier Herbas? Como que no se ve bien. Sea, y si es que además él tiene algo que decir, bueno, tiene que funcionar el SRI. Claro. Porque no es cuestión de ir a él a visitar, a descubrir algo. Entonces yo creo que hay un manejo político deficitario. No escuchará a sus asesores, o sus asesores agachan la cabeza y piensan que esa es la mejor Francisco, forma de yo estar. creo que en general el poder encapsula a quien está en el poder y a la corte que está cercando al poder. Como que no se escucha, es una especie de cápsula donde uno no escucha lo que pasa afuera y no se percata que la realidad es lo que pasa afuera. La cápsula tiene oxígeno prestado, tiene un ambiente hermético y no es la vida real. Eso me parece que es un problema que tiene que ver también con el ejercicio del poder. Y en general probablemente afecta a muchos presidentes, ¿no? Probablemente creo yo que eso también le afectó al presidente Maguad. Porque como tenía el círculo pequeño y no había una voz de afuera que diga, ojo, esto no conviene o esto sí conviene. O cuando alguien le decía, esto no conviene, esto va a ser tremendamente perjudicial, era uno visto como una especie de extraterrestre, ¿no? O sea, qué tonteras viene a decir acaba de pasarle una cosa al presidente Lasso, nada menos que quema sus 2 alfiles, podríamos decir, este señor Correa, que era el secretario de la administración. Algunos decían, ha sido el secretario, sí, era el secretario de la administración, y su asesor, el señor Caicedo, que claro, él tenía esta cosa de haber conversado con Aliaga, ¿no? Esos 2 alfiles que tenía el presidente los acaba de perder, y algunos dicen no se siente porque no estaban. ¿Es una debilidad también esas pérdidas? Yo creo es una debilidad mayor el que el círculo de mayor confianza de un jefe de Estado. Un jefe de Estado tiene derecho a tener confianza en alguien, fiabilidad, años hemos estado juntos, nos creemos, son leales, yo confío, todo eso se comprende. Pero cuando esos leales no vienen de otro mundo que no sea la empresa privada, entonces están en el planeta Marte. Porque ¿cómo se manejan en la política? O sea, con todo el respeto a su amigo Iván Correa, que debe ser una gran persona, supongo, un hombre de mucha confianza, pues era un desperdicio.
porque nunca asumió la Secretaría General de la Administración. Si uno ve gobiernos anteriores, ¿no? Claro, los secretarios generales de la Administración eran una especie de ministro de los ministros, los que movían, los que agitaban, los que presionaban, los que pedían cuentas a los ministros. Y luego pues un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, del que se pensó hablar, de influencias, de metidas de pata, sospechas. Ya no estamos en el mundo del pasado, además, ¿no? Estamos en el mundo hoy de las redes, ¿no es cierto?, de los celulares, de los ordenadores, todo está ahí, y hasta una foto puede ser mal interpretada, o un pedazo de voz extraída del contexto puede ser mal interpretada. Sirve para golpear. Y sirve para golpear, sirve para atemorizar, sirve para convulsionar, que es un poco el famoso caso del Gran Padrino, ¿no? Pero sirve para convulsionar y como que todo se frena, como que todo se congela y uno dice, a ver, pero pongámonos de acuerdo. Esto tiene que tener una institucionalidad, pero el gobierno tiene que darnos la certeza de eso. Y esta convulsión lo que lleva es, ya se cae. No creo, no debería caerse. Yo creo que es muy malo, Francisco, para América Latina que haya muchos presidentes que no puedan culminar su mandato. En los últimos 25 años, si no me equivoco, 20 a 22 presidentes han pasado por ese hecho, y de ahí 3 del Ecuador. Bucarán en el 97, el presidente Maguada en el 2000 y el presidente Lucio Gutiérrez en el 2005. Que tengamos un cuarto golpe de la calle, entonces ahí sí ya nos llevamos la medalla de oro de la tribalidad de la política, ¿no? Alguien decía, no estamos obligados a tolerar a un presidente que no cumple ni siquiera con su plan de gobierno. Bueno, para eso hay mecanismos, ¿no? Si no cumple el plan de gobierno y las promesas, la Constitución tiene el mecanismo de la revocatoria del mandato. Y en los sistemas presidenciales, las elecciones son oportunidad para la reelección o para la alternancia democrática. Y entonces ahí viene el planteamiento del presidente de esta consulta, en donde nada menos que pierde la pregunta de si debemos o no extraditar a los de la delincuencia organizada o narcotraficantes. Es que me parece, Francisco, cuando yo escucho que la gente, que algunos dicen, es que los ecuatorianos... 48, 49%. Sí, yo sé, pero la gente no votó en contra de la extradición. Votó contra el que preguntó. Pero así todo, en todo caso, ¿tendría el 48% a favor? Tampoco. Porque yo creo que si quien crea que el 53 o 54 del no es del señor Correa, le digo, están equivocados. Y alguien me diga, no, y el 48 es de Lazo, le digo, tampoco, están equivocados. O sea, ya hubo se abstraen del tema, Francisco, y votan una buena parte de la gente del sí votó por la extradición, por depurar el Parlamento, por mejorar la fiscalía, por el tema medioambiental, por reducir partidos, una buena parte. Así como una buenísima parte del no es que votaron en contra del contenido de las preguntas, sino votaron en contra de quien preguntaba. Obvio, entonces, ahí es lo que digo, bueno, ¿quién piensa políticamente en el Palacio? Porque no hay un solo caso, Francisco, de presidentes desde los años 90 en América Latina que hayan convocado consultas ya en el desgaste del poder y hayan ganado. Recordabas Fabián Alarcón es una excepción, ¿no es cierto? Sí, la de Fabián Alarcón. Incluso el general Pinochet la perdió, ¿no? Claro, pero Pinochet tuvo otra consulta, me parece que en el 87 que la ganó. Sí. Era atacando el desprestigio interno, la controlaba la dictadura, ¿no? Pero plebiscitos han perdido, pues, ha perdido Pinochet, Lula da Silva, el presidente también. Santos, llamando a la paz. Igual que un presidente de Guatemala llamaba a la paz con la guerrilla y votaron no porque no querían la paz, sino porque preguntaba a alguien que estaba desgastado. Claro. Entonces ahí no vale la pena preguntar en un momento en el que sí hay un desgaste. Es un gobierno débil, súper débil por las áreas que no logra, pero además en este gobierno débil, Ramiro, parecería que están todavía tomados una gran parte del correísmo, que en algunas partes están ahí y en otras instituciones son mayoría.
Ya se vienen los del Consejo de Participación. Es que ahí tenemos otro problema, Francisco, adicional, que es el hecho de que este es un país sin instituciones políticas. O sea, ¿por qué Ecuador tuvo una época, aunque sea de convulsión, pero de gobernabilidad, cuando existía Partido Social Cristiano fuerte, Partido Roldosista al fin y al cabo, Izquierda Democrática y Democracia Popular? Sobre todo diría las dos últimas organizaciones, y particularmente la ADP, que cultivó mucho la formación de sus cuadros. Francisco, de los pocos mejores ministros que tiene el presidente, ninguno proviene de Creo, ninguno. Porque a mí me parece que Creo es un cascarón vacío. O sea, algo parecido a lo que... al PUR, para que llegue o algo parecido al PRIAN de Álvaro Noboa en la antigüedad. O sea, un partido hecho a pulso de dinero, ¿no es cierto?, de pagar todo. Ahí no hay estructura, ahí no hay pensamiento, ahí no hay nada. ¿Y no será que teniendo estructura, habiendo generado en 12 años esta pequeña estructura, este movimiento que se llegó a pensar con un tanque de pensamiento y eso, no lo han tomado en cuenta? El presidente no ha valorado eso. Es que yo creo que no había ni los tanques ni el pensamiento. Bueno, ahí sí uno dice... Pero claro, no había ahí ni los tanques ni el pensamiento. Porque diría, los cuadros no es que se hacen de la noche a la mañana, se hacen a lo largo de la vida estudiantil, de la vida universitaria, de tu preparación académica, de tus lecturas, de tus experiencias. Se hace el volumen humano e inteligente de hombres y mujeres. Pero porque yo creo una fundación, no necesariamente de la fundación me van a salir todos los inteligentes, claro. Salvo que sea un partido estructurado como lo tenía la ADP, tenía su fundación, el apoyo de la Konrad Adenauer, tenías una generación que se iba a Chile, se iba a Alemania, se iba a Italia, estudiaban, eran grandes lectores, era gente vocacionalmente orientada a la política, porque la política yo sé que está desvalorizada, Francisco, yo sé que es una mala palabra. Además hacen trabajo para desvalorizar. Claro. Y en este programa yo he dicho, vamos a hablar de política. Obvio. Porque los ciudadanos necesitan concientizar el tema de la política. Es que no hay democracia sin política. Qué pena. Qué pena. Pero así como tampoco hay aviación sin pilotos. A lo mejor mañana se inventa un avión supersónico no tripulado y ya hay autos no tripulados. Pero necesitas una carta, un plan de vuelo, alguien que controle el sistema, lo digital, lo mecánico. Pero entonces, Ramiro, este gobierno se está enfrentando a sí mismo y no a una oposición que quiere tumbarla. En una buena parte, el mayor adversario del gobierno han sido los errores del propio gobierno, me parece. Ahora, luego al frente tiene una asamblea de gente absolutamente irresponsable. Tienen que haber excepciones, porque a veces las generalizaciones no son buenas. Tiene que haber alguien que ha leído por lo menos un libro al año, ¿no? Que haya pasado por la universidad. Allá de eso, sí, más allá de eso, el resto es de están última. Cumpliendo órdenes. Por supuesto. Entonces, uno dice, si bien los que le propusieron hacer el acuerdo de lo que ha dicho el presidente para poner al señor Kronfle en la presidencia, y que por suerte no se dio, eran los propios socialcristianos en acuerdo con Correa, y ahí se entendía claramente por qué Lasso decide no ir, porque la gente había votado para descorreizar al país. De acuerdo, sí. Y habría sido terrible que se consuma ese pacto, ¿no? Pero los gobiernos necesitan sustentabilidad, Francisco. Necesitan apoyo político, necesitan estrategia política, necesitan mensaje político, necesitan protagonismo, necesitan iniciativa. Ideas. Y lamentablemente, con todo el respeto, muy poco o casi nada de eso hay. Y eso le afecta más a la debilidad del gobierno. Estas dos jóvenes abogadas que llevaron la campaña del sí, con conocimiento, con solvencia, ya siempre 48, ninguna salió sin web, ya están fuera, cuando son gente de lo poco que podría aportar en el debate público. Sin duda, yo creo que es un ejemplo, Francisco, para extrapolar un poco a lo general, que si hay una nueva generación de ecuatorianos, jóvenes de 30, 40 años, menos o más, gente muy inteligente. Sí.
Y Dios quiera, para poner esa expresión, Dios quiera que esa gente vea en la política algo atractivo. Porque, reitero, no hay democracia sin política. No hay democracia sin partidos, no hay partidos sin políticos, de gente que haga de la política, no quiero decir una profesión para vivir de la política, pero sí un oficio para servir a la política. Eso es muy importante. Caso contrario, vamos a tener pues oleadas de mediocres que vienen, se van, y muchos de ellos que vienen para llevar, es decir, para enriquecerse. Lamentablemente. El presidente de la República, cuando llama a la concordia, al acuerdo nacional, Ramiro, ¿a quién está llamando? ¿No será bueno que él entre en la concordia, en el acuerdo nacional, y sepa que hay una oposición que lo que quiere es tumbarle y él haga un gobierno fuerte? Yo creo que ese pedido, con todo respeto, no tenía ni pies ni cabeza, porque ¿a quién estaba dirigido? Exacto, sí. ¿Alguien cree que el correísmo va a iluminarse de racionalidad para preservar? No, pues al correísmo le interesa que esto colapse. O sea, la cena más suculenta para el señor Correa es que el gobierno de Lasso explote y sucumba, porque pone a cualquiera de candidato y puede ganar, altamente probable que gane las elecciones. Pero como el correísmo ahora tiene un buen pedazo de poder y desde el 24 de mayo se acabó el bla, 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 tienen que empezar a resolver los problemas, pues, de Guayas, de Guayaquil, de Quito, de Pichincha, de la Azuay, de Manabí. Se acabó el bla, 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 pues. Pero ese bla, bla, bla ya lo tiene la actual prefecta, que ha sido reelecta. Quizá no se tomó mucho en cuenta, bueno, la asamblea le dio amnistía, ¿no? Pero esas formas de gobierno pueden implementarla en los dos municipios y consejo provincial más grandes del país. Sí, pero no solamente de demagogia y de diversión vive la comunidad, ¿no? Digamos pues que en 6 meses, supongo que Quito para finales de año querrá ya haber plasmado el programa global de movilidad, ¿no? Ya. O que mejore la recolección de basura, ¿no? O que mejore la seguridad, ¿no? Entonces, al correísmo no le interesa que permanezca el periodo presidencial del presidente Lasso, porque en año y medio la mayoría de los ecuatorianos estará pidiendo cuentas a los correístas, pues. O sea, ahí hay una... El presidente Lasso, para concluir, se nos fue el tiempo con gente que tiene tantas ideas, pero para concluir, el presidente Lasso, ¿qué debe hacer? O sea, insistir en este diálogo, uno debe plantearnos, retomar su proyecto político y que debe. Yo creo que retomar con mayor firmeza, buscando aliados en los cuerpos sociales, digamos que en la sociedad civil, digamos, y no política, y poniendo puentes por donde pueda. Pero yo creo que lamentablemente ha roto tanto los puentes, por ejemplo con los social cristianos, que hay abismos profundos, ¿no es cierto? Pero si el gobierno pone más agresividad y firmeza en la lucha por la seguridad, vea Francisco, ya va a ser un año del acuerdo entre Ecuador e Israel. Y todos habríamos aplaudido las cosas. Sí. La pregunta es, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué no está funcionando? Por favor. Es un tema que nos afecta a los ecuatorianos. Ahí hay temas, entonces, estimados ciudadanos, vean, como la política, la experiencia política puede ayudarnos a reflexionar. Sí hay gente que trabaja para denigrar, no solo en la campaña, haciendo política, denigran la actividad política, pero creo que es el momento de retomar el pensamiento de una política de ideas, como diría Ortega y Gasset, tiene que volver a los países en donde se piensa. Queremos agradecer a Ramiro Rivera por este aporte. Resultó cortísimo, y sí, resultó cortísimo porque de la experiencia de Ramiro esto puede traer mucho más, así es que le comprometemos para otro programa. Nos estamos viendo el próximo jueves, pero además este programa será reprisado el día sábado a las 7 de la noche. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diálogos con Francisco Rocha,
un programa de política con ciudadanos para ciudadanos, con la conducción del doctor Francisco Rocha.